Muy buenas tardes, amigos de RP. Esta es una entrevista especial en una coyuntura complicada donde se debate en el Congreso de la República la moción del presidente, la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra. Y para entender un poco los escenarios, los posibles escenarios que tenemos, estamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urriola, a quien le doy las gracias por acompañarnos esta tarde, doctor Urriola. Y en principio, tratar de entender qué escenarios son los posibles ante este debate. Omar, buenas noches. Gracias por esta invitación. Los escenarios que se pueden presentar hoy, después de escuchar el debate que todavía se produce en el Congreso de la República, son, uno, el de la aprobación de la moción de censura, que es uno, en cuyo caso analizaremos ese escenario, y el otro escenario sería que no alcancen los votos, que también es posible, los 87 votos, que significan los 2/3 del número total de congresistas, que es la votación calificada que exige el reglamento del Congreso. El primer escenario, que se apruebe la votación, se produce, en este caso, la vacancia inmediata del presidente de la República. El Congreso, en base a esta aprobación, emite una resolución legislativa, que es el instrumento a través del cual el Congreso concretiza o norma este acuerdo, que se tiene que publicar en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo al artículo 89A del reglamento del Congreso, dentro de las 24 horas. Y también el reglamento prevé que en el caso de que no se pudiera publicar en El Peruano, porque hay que tener en cuenta que El Peruano es parte del Ejecutivo, Sí. el presidente del Congreso puede disponer la publicación en un diario de mayor circulación de la República, en cualquier diario de mayor circulación, con lo cual se estaría cumpliendo el mandato constitucional de que toda disposición que tenga rango de ley, y esta resolución legislativa tiene rango de ley, debe publicarse para su validez en el diario oficial, salvo disposición expresa, que en este caso contempla la posibilidad de que el peruano no quiera publicar la resolución. Se ha puesto el reglamento del Congreso en esa situación, y eso se cumpliría con la publicación en un diario de circulación nacional. Una vez que se publique esta resolución, el presidente es notificado. El presidente es notificado, por supuesto. Además, el presidente es notificado inmediatamente de producido el acuerdo, y la publicación se realiza dentro de las 24 horas. Y además se contempla la posibilidad de que el peruano no haga la publicación, la pueden hacer en el diario de mayor circulación. Ahora, eso es en cuanto a los efectos de la resolución que vaca al presidente. Ahora, la sucesión en la presidencia le corresponde, de acuerdo al artículo 115, al presidente del Congreso, teniendo en consideración que la situación sui generis que presenta nuestro país por la carencia de primer y segundo vicepresidente, ya sabemos, bueno, el señor Vizcarra es el vicepresidente primero y la señora Arauz era la segunda, de tal manera que no tenemos ese escenario, le correspondería al presidente del Congreso. Ahora, no sabemos si en este caso el Congreso pudiese darse una renuncia. Ya ha habido casos de la sucesión para suceder al señor Fujimori, donde la señora presidente del Congreso entonces fue objeto de una censura y luego se hizo al costado, y el Congreso eligió al señor Paniagua como presidente del Congreso, quien se hizo cargo. No sabemos qué escenario se podrá dar en el seno del Congreso. Ahora, sí. Doctor Urriola, ¿se puede dar la posibilidad de que el presidente de la República decida o tome como ilegal este proceso de vacancia? Me parece que escuchaba a un constitucionalista decir que el presidente podría no aceptar esta vacancia. ¿Esa es una posibilidad, o que las Fuerzas Armadas decidan no aceptar este proceso? No hay posibilidad. Constitucionalmente hablando, no. Sí me parece
haber escuchado, pero es decir, el comentario ya a una afirmación que ha hecho un constitucionalista en el sentido de que esto podría ser considerado como un golpe de Estado. Me parece que es forzada la interpretación porque no se trata, sino en este caso, del ejercicio de una función que le ha asignado la Constitución, errada o no, digamos, muy abierta o no, pero es lo que tenemos actualmente. Y yo creo que aún con los defectos que pueda presentar esta situación de una vacancia sobre la base de una permanente incapacidad moral que es muy abierta y que puede ser interpretada con un criterio eminentemente político e implementada por la fuerza de los votos, es lo que establece nuestro régimen. Que desnaturaliza el sistema presidencialista, lo desnaturaliza al extremo de que en mi concepto establece un desequilibrio en el equilibrio de poderes que es natural en todo sistema democrático, ¿no? De tal manera que en mi concepto, por la vía constitucional, no hay posibilidad de enervar lo que hoy acertadamente o desacertadamente pueda acordar el Congreso de la República. Y el presidente, porque también era otra de las ideas que escuchaba, ¿el presidente tiene algún arma legal? ¿Puede presentar algún tipo de acción de amparo en el Poder Judicial? ¿Hay algún instrumento o lo que corresponde a alcanzar los 2/3 de la votación que se necesitan es que inmediatamente tiene que dejar el cargo? Tal como está dispuesta la legislación, porque hay que tener en cuenta que el reglamento del Congreso es una ley de desarrollo constitucional que es parte, ¿no?, del bloque de constitucionalidad, y si el Congreso está actuando bajo esa normatividad y con una prerrogativa que le reconoce el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, para mí no habría alternativa. En todo caso, podría ensayar una acción de amparo, pero no le veo yo, digamos, sustento normativo para ir en contra de una decisión que la Constitución, los constituyentes han querido que esté establecida así. En mi opinión, desde el punto de vista doctrinario, sí es un elemento perturbador del sistema presidencialista, porque en cierta forma esta declaración de vacancia se convierte en una especie de censura que en nuestro sistema presidencialista solamente se puede producir para los ministros de Estado. La censura para el jefe de gobierno, en este caso el presidente del Perú tiene doble calidad, es presidente de la República y al mismo tiempo jefe de gobierno y jefe de Estado. Los sistemas parlamentaristas como el español, por ejemplo, el más próximo a nuestra realidad, el presidente de gobierno es elegido por el Congreso y como tal también el Congreso lo puede censurar. Y si lo censura, tiene que irse a su casa el presidente de gobierno. Últimamente lo ha hecho el señor Rajoy. El señor Rajoy fue censurado por el Congreso y se tuvo que ir. Pero esto es propio de un sistema parlamentarista. En nuestro caso estamos en un sistema presidencialista atenuado, donde el presidente de la República es elegido por voto directo y popular, no por el Congreso. Entonces yo creo que ahí se tiene que hacer a futuro algunos ajustes en la Constitución vía una reforma constitucional para que no se produzca este desequilibrio de poderes que se agrava aún más cuando en circunstancias que el Ejecutivo no tiene ningún representante en el Congreso Nacional, vive pues prácticamente a expensas de lo que le pueda acordar un Congreso que en este caso le es adverso mayoritariamente. Y creo que en eso también el señor Vizcarra ha tenido mucha culpa porque él, si convocó a elecciones complementarias, ha debido tener el cuidado de presentar una lista para garantizar no el éxito o los aplausos a él, sino garantizar su gobierno en el último tramo que le permita al pueblo peruano gozar de una estabilidad política y no más bien de una crisis que además de la crisis sanitaria nos altera muchos aspectos, el económico y el social.
Ahora, doctor Urbula, el propio presidente Martín Vizcarra ha denunciado en más de una oportunidad que este nuevo intento de vacarlo es para no solo capturar el poder, sino postergar las elecciones y que los actuales congresistas se queden en sus cargos un tiempo mayor al establecido. ¿Esto es posible? ¿Es un riesgo real? Porque ya están convocadas las elecciones. No, no es constitucional. Si hubiese algún intento por parte de quien ejerce la presidencia de impedir las elecciones, estaría cometiendo una violación constitucional que incluso ni siquiera la inmunidad especial que tiene, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, lo podría librar de un proceso aún durante su mandato. Ya sea al presidente Vizcarra si impide que se realicen las elecciones, o a quien les suceda. Vamos a suponer que el señor Merino asume la presidencia y él dispone que no se lleve a cabo elecciones. Estaría incurriendo en la causal prevista en el artículo 117 para incluso hasta una destitución y obviamente hasta una inhabilitación, porque estaría cometiendo una violación constitucional y podría ser juzgado, ¿no es cierto?, por los delitos que prevé también la ley electoral durante su proceso, durante su mandato, o sea, aún siendo presidente de la República. O sea que esa posibilidad yo la descarto, a menos que esto se pueda implementar por la vía de la fuerza. Pero nada que utilice mecanismos que no están contemplados en la Constitución se puede tolerar. Y ya incluso las referencias a una errada interpretación del papel que juegan las Fuerzas Armadas han sido rechazadas por la colectividad y por la opinión pública en general, porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes ni son los árbitros en las discrepancias que puede haber entre los poderes del Estado. Las Y discrepancias es lo que preocupaba. Es lo que preocupaba un poco de algunas declaraciones del premier Walter Martos, ¿no? Luego se corrigió, pero al mencionar que las Fuerzas Armadas iban a hacer que se respete, digamos, el Estado, la Constitución. Pero en todo caso, digamos, las Fuerzas Armadas, la policía, entiendo, no juegan ningún papel en esta coyuntura de crisis. Solamente están llamadas a garantizar la seguridad nacional, seguridad externa e interna en casos especiales, y quien más bien es el que debe salir en defensa del orden constitucional por mandato de la misma Constitución, es el Tribunal Constitucional, y nadie más. Y justo para terminar, doctor Orjuela, también muchos nos preguntábamos, ¿será este nuevo proceso? Pero había una demanda competencial que presentó el Ejecutivo justamente para definir esta idea de la incapacidad moral permanente que usted mismo señalaba que termina siendo, digamos, bastante subjetivo y termina siendo lo que 87 votos definan que sea. ¿Qué pasa con la demanda competencial todavía en curso en el Tribunal Constitucional? En este momento, por la información que se tiene, recién el día 11 vence el plazo, que son 30 días hábiles para que el Congreso conteste la demanda. Es prerrogativa de quien es emplazado en este tipo de procedimientos hacerlo dentro del plazo. Puede ser el primer día, el segundo, el tercero o el último día, porque son 30 días hábiles dentro de los cuales puede contestar la demanda. El Congreso ha esperado que venza este término y seguramente lo va a hacer el último día. Y me parece que así ha anunciado el abogado del Congreso de la República. Está dentro de sus facultades. Con la contestación del Congreso, recién el tribunal puede señalar dentro de los 30 días hábiles, perdón, dentro de los 10 días hábiles de contestada la demanda, puede hacerlo antes, va a señalar vista de causa, que significa convocar a una audiencia para que las partes, el Congreso y el Ejecutivo, puedan hacer sus alegatos orales ante el Tribunal Constitucional. Y una vez cumplida esta diligencia, el tribunal tiene 30 días hábiles, dentro de los cuales puede dictar sentencia. Claro está que el tribunal lo puede hacer al día siguiente de efectuar la vista de la causa o lo puede hacer a los 15 días, más no pasados los 30 días. Y yo creo que siendo este un asunto tan importante y de tanta trascendencia nacional, creo que el tribunal, una vez
cumplida la audiencia para la vista de la causa, seguramente va a convocar al Pleno para debatir la ponencia que para ese entonces seguramente debe estar lista y someterla al voto para expedir sentencia. Sin embargo, doctor Urbiola, esa sentencia, lo que defina en ese pleno el Tribunal Constitucional, ya no tiene ningún efecto sobre el actual proceso de vacancia, sino para futuros. Así es, efectivamente, Omar. Las sentencias del tribunal no tienen efecto retroactivo y en todo caso la interpretación que haga respecto a qué cosas permanente incapacidad moral será observada a futuro ya con el carácter de vinculante para cualquier otro proceso que pueda darse en el curso. Ahora, al ser vacado, el presidente Vizcarra pierde absolutamente toda protección, se convierte en un ciudadano común y corriente, lo digo por las investigaciones en curso que se han abierto. No, el presidente de la República, una vez que se dicta la resolución legislativa del Congreso, deja de ser presidente, pero aún mantiene durante 5 años el fuero. Son funcionarios aforados que para ser juzgados tienen que levantarse el fuero a través de un proceso de antejuicio que se tramita ante el Congreso de la República. De tal manera que si las investigaciones fiscales continúan y llegan a establecer la acusación, esa acusación se hace conocer al Congreso de la República para que inicie el proceso de levantamiento del fuero, ¿no? Y hay todo un proceso para el levantamiento del fuero, con acuerdo a través de la Comisión Permanente, acuerdo del Pleno, y lo que acuerde, si es que levanta el fuero, se va a la Corte Suprema para que en la Corte Suprema una sala haga las veces de, digamos, primera instancia y otra sala, la de segunda instancia, en un proceso penal sujeto a las normas del Código Procesal Penal. Clarísimo, clarísimo, doctor Urbiola. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en esta programación especial para las plataformas digitales de RPP sobre este complejo escenario que estamos viviendo como país. El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Nos despedimos. Buenas noches, Omar, y gracias a usted. Gracias.